Hola, soy el doctor Russell Barkley. Soy profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur. Bienvenidos a este curso por Internet sobre el TDAH. En este curso vamos a hablar sobre las causas del TDAH. Pero antes de empezar, quiero compartir con ustedes mis fuentes de ingresos durante el año pasado por si consideran que pueda existir algún conflicto de intereses. Estoy jubilado de la Cátedra de Medicina de la Universidad de Massachusetts y recibo una pensión de jubilación del Estado de Massachusetts. Actualmente sigo impartiendo conferencias internacionales sobre el TDAH y trastornos asociados. También tengo varios productos en venta, como pueden ver aquí, por los cuales recibo derechos de autor. Y finalmente, doy conferencias en representación de varias empresas farmacéuticas que venden productos para el tratamiento del TDAH y a veces las asesoro. Como he dicho anteriormente, este curso va a tratar los avances en la comprensión de las causas o las etiologías del TDAH. Utilizaré varias fuentes de información, pero la mayoría de estos datos se encuentran en los dos libros de texto que figuran al pie de esta diapositiva. Existen varias etiologías populares, pero no han sido comprobadas en el caso del TDAH. Por ejemplo, el público en general cree frecuentemente que el TDAH es el resultado de un exceso de tiempo delante del televisor, de los videojuegos y de Internet. Inicialmente, se realizaron varios estudios en los que aparentemente encontraron una correlación entre el tiempo que un niño pasaba delante del televisor durante su primera infancia y los síntomas de TDAH en ese momento y más adelante. Estas correlaciones, sin embargo, fueron bastante reducidas y representaban solo de un 2% a un 5% de la varianza compartida de síntomas del TDAH. Estudios posteriores, incluso cuando analizaron los mismos conjuntos de datos, no lograron repetir estos resultados. Por lo tanto, aún no se ha comprobado de forma definitiva una asociación entre la televisión, los juegos, Internet y el TDAH. Aún así, algunos estudios, como los míos, que han hecho un seguimiento de niños y niñas con TDAH hasta la edad adulta, sí han concluido que las personas con TDAH tienen mayor tendencia a dedicar su tiempo de ocio a la televisión, los videojuegos o juegos en Internet y, más recientemente, las nuevas tecnologías disponibles en los teléfonos móviles. Pero lo más probable es que el uso de estas tecnologías como opción de ocio sea el resultado de tener TDAH y no la causa del trastorno. Además, algunos estudios han encontrado que los padres de niños problemáticos con TDAH tienen mayor tendencia a utilizar estos medios audiovisuales para entretenerles y así poder dedicar más tiempo a otras actividades familiares. Por tanto, cualquier asociación entre TDAH con el tiempo delante del televisor, los videojuegos, etc., es simplemente una asociación más, que surge con toda probabilidad como consecuencia de la mayor necesidad de estímulos que tienen las personas con TDAH y no como la causa del mismo. También existe la creencia de que el TDAH se pudiera derivar de los aditivos alimenticios, conservantes, aromas artificiales, etcétera, que se utilizan para prolongar la vida de los productos en el mercado. Algunos estudios demostraron inicialmente una relación reducida entre la cantidad de aditivos presentes en la dieta de los niños y el grado de sus problemas de conducta. Pero estudios posteriores mostraron que cuando se aumentó deliberadamente la ingestión de estos aditivos y conservantes, los síntomas empeoraron solo en un 5% de los niños con TDAH. La mayoría de ellos eran de edad preescolar. Y en los estudios realizados con niños a partir de los 6 años no encontraron relación alguna entre estas sustancias y los síntomas del TDAH. En cambio, otros estudios encontraron un pequeño aumento de hiperactividad, específicamente en niños que no tenían TDAH y que habían consumido grandes cantidades de aditivos alimenticios. Estos resultados, sin embargo, no han sido consistentes y no se pueden aplicar específicamente a niños diagnosticados con TDAH. Más recientemente, en 2011, se realizó un estudio amplio en los Países Bajos que ha despertado mucho interés entre los medios de comunicación en los Estados Unidos. El estudio encontró que aproximadamente un 50% de los niños que siguieron unos regímenes alimenticios de eliminación relativamente estrictos experimentaron una mejoría de los síntomas del TDAH. Pero el estudio no utilizó una metodología a ciegas en la que los padres desconocieran las dietas que siguieron sus hijos. Sabemos por estudios anteriores que cuando los padres saben que sus hijos están consumiendo cantidades mayores de aditivos, conservantes y colorantes artificiales, su evaluación de nivel de hiperactividad no es parcial.
Por tanto, no está claro si el aumento de las conductas sintomáticas fue resultado de la dieta en sí o de la percepción de los padres al ser conscientes del consumo de estos productos por parte de sus hijos. De todos modos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha comunicado que establecerá un comité para revisar los resultados de estudios realizados sobre los posibles efectos de los aditivos alimenticios en problemas de conducta en niños y niñas. Examinará específicamente la posible relación entre estas sustancias químicas y los síntomas del TDAH. Esperamos con interés las conclusiones de este comité. Mientras tanto, parece que la mayoría de las investigaciones han establecido que los aditivos alimenticios no causan TDAH, aunque pueden influir en los síntomas y otros problemas de conducta en un pequeño porcentaje de la población infantil, principalmente los niños más pequeños. Los efectos no son tan aparentes en los niños mayores. Otra idea generalizada entre la población, o por lo menos en los medios de comunicación especializados, es que el azúcar puede contribuir al TDAH. Esta hipótesis se ha investigado exhaustivamente y estudios realizados durante los años 80 mostraron específicamente que el azúcar no tenía un efecto adverso sobre la conducta en los niños. Lo que sí demostraron es que las expectativas de los padres sobre los efectos del azúcar en la conducta de sus hijos influía para que las escalas de evaluación numérica dieran valores más altos en los síntomas de hiperactividad. En un estudio que ya es un clásico, realizado por Richard Milich y sus colaboradores en la Universidad de Kentucky, participaron solo familias en las que los padres opinaban que el azúcar afectaba de forma adversa a sus hijos. Los niños fueron divididos en dos grupos. En el primer grupo se informó a los padres que a sus hijos les iban a dar azúcar. En realidad tomaron edulcorante aspartamo. Al segundo grupo de padres se les informó que sus hijos no tomarían azúcar, aunque no fue el caso. También había otras condiciones en el estudio en las que las expectativas fueron invertidas. El estudio se realizó de forma rigurosa. Contó con observaciones directas de la conducta de los niños participantes y evaluaciones de sus padres en una escala de valoración numérica. Los resultados demostraron que las expectativas de los padres sobre el efecto del azúcar en la conducta de sus hijos influyeron de forma decisiva en la evaluación de la misma. La observación directa de la conducta de los niños, al contrario, demostró que el azúcar no influía en absoluto. Durante décadas se creía que el TDAH podría ser el resultado de una mala educación por parte de los padres o, más específicamente, el mal uso de los métodos de educación en casa. Se han hecho numerosos estudios sobre este tema y los resultados sugieren que las familias con niños con TDAH experimentan un alto nivel de conflictos entre padres e hijos. Los estudios que realicé hace tiempo, en los años 70 y 80, se centraron en la medida de estos conflictos y su origen. Los resultados apuntaron que el grado de conflicto familiar tenía su origen tanto en el TDAH del niño como el TDAH del padre o de la madre, y en especial en la depresión materna. Los resultados no demostraron que estos conflictos fueran la causa del TDAH. Al contrario, el conflicto familiar fue el resultado de otros factores y no contribuía específicamente al TDAH en el niño. Por ejemplo, algunos estudios, como los que realicé con Charles Cunningham y otros compañeros, mostraron que, al cambiar un placebo por medicamentos estimulantes sin avisar previamente a los padres del cambio de uno a otro, cuando disminuyeron los síntomas de TDAH en los niños, también disminuía considerablemente el nivel de conflicto familiar. Cuando al niño se le volvía a tratar con el placebo y volvieron sus síntomas de TDAH, el nivel de los síntomas aumentaba y también el conflicto con sus padres. Todo esto nos sugiere que el conflicto presente entre padres e hijos es consecuencia en gran parte, aunque no al 100%, del TDAH del niño. Otros estudios sobre gemelos o mellizos han podido calcular hasta qué punto la variación de los síntomas del TDAH en la población es el resultado de varios factores, y encontraron que los factores familiares no contribuían a la variación de las características del TDAH en la población infantil. Por tanto, los resultados de todos estos estudios nos sugieren que el conflicto entre padres e hijos no causa el TDAH, sino que es una consecuencia del TDAH, especialmente en los niños. Estudios más recientes han demostrado que cuando el padre o la madre tiene TDAH, sus síntomas y su falta de autorregulación pueden influir también en el grado de conflicto familiar. Y para terminar,
Como he dicho anteriormente, existen numerosos estudios que muestran una relación directa entre el grado de depresión que puede sufrir el padre o la madre y el grado de conflicto que tendrá con sus hijos. Pero no tenemos pruebas de que la mala educación de los hijos cause el TDAH, aunque puede aumentar el riesgo de conductas negativistas desafiantes o síntomas de problemas de conducta en el niño. Más recientemente, algunas personas han propuesto que la desestructuración de la familia tradicional en los Estados Unidos puede estar relacionada con el aumento del TDAH en la población infantil. Sugieren que el aumento del número de divorcios durante los últimos 30 años o más, con mayor ausencia del padre y un número mayor de familias monoparentales, pueden contribuir al TDAH. Sin embargo, no existen pruebas de que esto sea cierto. Pero los datos que tenemos sugieren que la alteración de la estructura familiar y una mala educación de los hijos por parte de los padres pueden ser factores en las conductas negativistas desafiantes, en un aumento de síntomas de problemas conductuales o el riesgo de desarrollar más tarde trastornos conductuales en los hijos. Sin embargo, no contribuyen de manera específica a los síntomas del TDAH en sí. Los terapeutas ocupacionales, que practican el entrenamiento de integración sensorial, sugieren que el TDAH podría ser el resultado de un pobre desarrollo de las conexiones entre las áreas de asociación sensorial en la parte posterior del cerebro y las áreas motoras en la parte frontal. Esta falta de desarrollo hace que las áreas sensoriales y las áreas motoras no se integren correctamente. Proponen que los niños deberían emprender un programa extenso de entrenamiento de integración sensorial para ayudar a la reintegración de estos circuitos neuronales, ya que no lo hicieron adecuadamente durante el desarrollo. Como veremos más adelante, no existe ninguna prueba que asocie el TDAH con dificultades de percepción sensorial. Hay indicios de que el TDAH altera el desarrollo de los aspectos motores del cerebro, específicamente la corteza prefrontal. Pero estos indicios no sugieren que exista una integración pobre de los circuitos neuronales entre las áreas sensoriales y motoras del cerebro. Se han realizado varios estudios para comprobar si el entrenamiento de integración sensorial es útil en el tratamiento del TDAH. Los resultados indican que este tipo de entrenamiento no ejerce ningún efecto sobre los síntomas del TDAH. La poca mejoría que puede haber es debido a estos factores no específicos, como la mayor atención prestada al niño y no a los ejercicios de integración sensorial en sí. Examinemos ahora las etiologías que están comprobadas científicamente como factores que son causas directas y contribuyen al TDAH. Un resumen de estos estudios nos muestra en primer lugar que los síntomas del TDAH representan una única dimensión o abanico de síntomas en la población humana y que la manifestación de estos síntomas varía según la persona. El trastorno o esta variación de síntomas en la población surge aparentemente por causas diversas. Todas las causas que actualmente están reconocidas parecen pertenecer al campo general de la biología y más específicamente a la neurología, el desarrollo cerebral y las lesiones. Y también en el campo de la genética, específicamente los genes que participan en la construcción y funcionamiento del cerebro humano. Es posible incluso que estas causas interactúen y, como veremos más adelante, se agraven mutuamente. Imágenes neuronales han identificado una vía en común para el TDAH, que aparentemente es el resultado del desarrollo deficiente de por lo menos 5 estructuras cerebrales. Los circuitos de estas estructuras están conectadas entre sí y se conocen como el sistema frontoestriato cerebelar del cerebro. Más adelante hablaré más sobre ello. La diferencia entre casos de TDAH parece ser el resultado de la variación del grado de alteración que el TDAH produce en estas estructuras y sus circuitos. Es decir, las variaciones en los síntomas son aparentemente el resultado directo de la variación del grado de deficiencia en el desarrollo de estos circuitos cerebrales del TDAH. Los estudios también sugieren que no hay motivos de peso para pensar que factores sociales inciden en el riesgo de desarrollar el TDAH. Aunque es posible que los factores psicosociales puedan influir en otros aspectos clínicos en casos de TDAH, no influyen específicamente en el TDAH en sí. Sabemos que aproximadamente del 25% al 35% de los casos de TDAH surgen como resultado de lesiones en el cerebro y no por cuestiones genéticas heredadas.
La mayor parte de estas lesiones cerebrales adquiridas ocurren en la fase prenatal, durante el embarazo. Fumar durante el embarazo es una de las causas o factores más comunes asociados con un mayor riesgo del desarrollo del TDAH. El riesgo de desarrollar el TDAH es 2,5 veces mayor para estos niños. El alcohol es otra neurotoxina que afecta al feto. Los hijos de mujeres que consumen alcohol durante el embarazo tienen un riesgo 2,5 veces mayor que la población general. Aunque en el caso del alcohol, parece que no existe una cantidad mínima que se pueda tomar sin riesgo para el TDAH. Algunos estudios sugieren que el consumo de un máximo de 10 cigarros al día no aumenta el riesgo de TDAH en el niño. Si el consumo de tabaco aumenta, es decir, medio paquete al día, el riesgo del TDAH es mayor. No obstante, todos estos estudios han conducido a recomendaciones para que las madres reduzcan o eliminen el consumo de tabaco y alcohol durante el embarazo, porque se ha comprobado que estas toxinas están asociadas con un mayor riesgo de TDAH para sus hijos. El tercer factor que se asocia con el TDAH es el nacimiento prematuro, especialmente cuando requiere que el niño esté ingresado en una unidad de cuidados intensivos para neonatos. Estudios realizados en neonatos prematuros indican que estos niños tienen pequeñas hemorragias en el cerebro, especialmente en la zona parénquima, lo cual es un factor de riesgo en el TDAH. En otras palabras, es posible que el nacimiento prematuro por sí solo no aumente el riesgo de TDAH, sino su asociación con hemorragias cerebrales. Estudios realizados en Nueva York, por ejemplo, encontraron que los bebés prematuros con hemorragia tenían un 45% de riesgo de desarrollar el TDAH antes de cumplir entre los 3 y los 5 años. También sabemos, por varios estudios realizados, que el número total de complicaciones durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de TDAH en los niños. Un estudio reciente sugiere que la obesidad de la madre previa al embarazo puede ser otro factor de riesgo para el TDAH. No está claro si el riesgo es debido a la obesidad en sí, que es posible, pero hay que tener en cuenta que las mujeres obesas tienen mayor tendencia de desarrollar una diabetes durante el embarazo, y la diabetes puede tener un efecto adverso en el desarrollo cerebral del niño. Por otro lado, también sabemos que las mujeres con TDAH tienen mayor riesgo de obesidad y de sufrir trastornos de la alimentación, especialmente la bulimia o el trastorno de alimentación compulsiva. Por lo tanto, el factor de riesgo para el TDAH en el niño, en este caso, no es tanto la obesidad, sino el TDAH de la madre. Es decir, que la obesidad de la madre podría ser simplemente un indicador que muestra que ella también tiene TDAH. El interrogativo que ven aquí es porque esta teoría no está aceptada del todo, ni existen actualmente muchas pruebas que la apoyen. Por lo tanto, cuando ustedes ven una interrogativa en alguna de mis diapositivas, es porque en este momento las investigaciones no han aportado resultados definitivos que nos permitan confirmar estas conclusiones. Estudios realizados en la Universidad de Siracusa, en Nueva York, han encontrado una asociación entre los altos niveles de fenilalanina en la sangre de la madre durante el embarazo y un aumento del riesgo del TDAH en el niño. En este caso, de nuevo, las investigaciones no son suficientes para llegar a unas conclusiones definitivas. Se sabe que la fenilalanina es tóxica para el cerebro en su fase de desarrollo y, de hecho, es la causa de la fenilcetonuria, PKU por sus siglas en inglés, una alteración genética que impide a los niños digerir, descomponer y eliminar en la sangre la fenilalanina presente en sus alimentos. De esta manera se acumula y ejerce un efecto tóxico en el cerebro. Entonces es posible que un alto nivel de fenilalanina pueda ser un factor de riesgo para el TDAH. Un nivel que no llegue a producir el PKU todavía puede tener un efecto tóxico para el cerebro. Hacen falta más pruebas para poder concluir que un alto nivel de fenilalanina contribuye definitivamente al TDAH en el niño. Existen varios estudios que sugieren que el nivel de ansiedad que experimenta la madre durante el embarazo, especialmente durante el segundo trimestre, puede aumentar el riesgo de TDAH en el bebé. Aquí de nuevo no está claro que sea un efecto social. De hecho, si hay algún tipo de efecto en el torrente sanguíneo de la madre, lo más probable es que sea un aumento en las hormonas y otras sustancias químicas asociadas con la ansiedad. Estas sustancias pasan por la placenta y afectan al desarrollo del cerebro en el feto. Es decir, se trata de una vía biológica entre la ansiedad de la madre y el riesgo de TDAH en el niño, y no una influencia social de la ansiedad de la madre sobre el desarrollo del niño. Pero como he dicho anteriormente, esto tampoco es definitivo. Sabemos que las mujeres con TDAH tienen una incidencia mayor de trastornos de ansiedad,
Por tanto, puede que se trate de un caso en el que la madre tiene TDAH con la consiguiente aportación genética de riesgo de TDAH en el retoño y que la ansiedad sea simplemente un indicador del TDAH materno. Es necesario realizar más estudios en los que se haga un control sobre los síntomas de TDAH en la madre para poder observar si existe en efecto una relación específica entre la ansiedad y el riesgo del TDAH en los niños. Otro factor que se ha examinado a fondo es el uso de cocaína o crack por parte de la madre durante el embarazo. Sabemos, por supuesto, que los niños de mujeres adictas al crack tienen una alta incidencia de TDAH, y eso es lo que sugiere la posible conexión entre el uso de drogas y el riesgo de TDAH. Sin embargo, estudios posteriores han encontrado que es posible que no sea el uso específico de crack o de cocaína el factor de riesgo. Hay indicios de que las mujeres que abusan del crack y de la cocaína durante el embarazo también tienen un alto riesgo de tener TDAH. Por tanto, de nuevo vemos que se puede tratar de una conexión genética entre madre e hijo más que una conexión entre el TDAH y el uso del crack. También sabemos que las mujeres que consumen drogas durante el embarazo corren un alto riesgo de dar a luz bebés prematuros y que estas mujeres tienen mayor tendencia a fumar y beber. En otras palabras, consumen varias drogas y no específicamente crack o cocaína. Una vez realizado controles para todos estos factores, nacimiento prematuro, riesgo materno de TDAH, consumo de tabaco y alcohol, parece que hay poca o ninguna relación entre el consumo de crack en sí y el riesgo de TDAH en los retoños. Ahora bien, algunos niños desarrollan el TDAH después de nacer. Parece ser que es un porcentaje reducido de niños, normalmente por debajo del 10%, por lo general entre un 3 y un 7%. Las causas más probables de adquirir el TDAH después de nacer son lesiones o traumas craneales cerrados, hipoxia cerebral, como insuficiencia respiratoria durante o después del parto, casos de ahogamiento y resucitación posterior, cuando en el tiempo intermedio sufren un grado importante de hipoxia cerebral, o por inhalaciones de humo en un incendio. También sabemos que los niños con tumores o infecciones cerebrales, especialmente los que afectan a los lóbulos frontales, pueden desarrollar el TDAH. A principios del siglo XX, entre 1911 y 1919, hubo grandes oleadas de infecciones, en particular la meningitis, como resultado de las epidemias de gripe que ocasionaron problemas de conducta y TDAH en muchos niños. Hoy día sabemos que los niños que sufren convulsiones, especialmente convulsiones febriles frecuentes, también pueden tener mayor riesgo de desarrollar el TDAH. Pero no son las convulsiones lo que causa el TDAH, sino una alteración o lesión cerebral que provoca tanto las convulsiones como los síntomas del TDAH. Existen numerosos estudios que sugieren que hay una conexión entre la exposición o ingestión de plomo a una edad temprana, con el consiguiente envenenamiento por plomo y el desarrollo de síntomas de TDAH en estos niños. Aparentemente, esta exposición al plomo tiene que ocurrir durante los primeros 3 años de vida para que exista esta relación causal. En otras palabras, el aumento del riesgo de desarrollar síntomas de TDAH por ingestión de plomo, especialmente de pintura con plomo, ocurre entre niños de edad preescolar. La exposición al plomo puede ocurrir también por otros factores en el medio ambiente, especialmente por el plomo que anteriormente había en la gasolina. Esta exposición se ha reducido notablemente desde la introducción de la gasolina sin plomo. De todos modos, existe una conexión pequeña pero significativa entre la exposición al plomo y el TDAH, sobre todo si ocurre durante los 3 primeros años de vida. Hay estudios que sugieren que un niño que ha sido expuesto a una infección por bacterias estreptocócicas puede tener mayor riesgo de desarrollar el TDAH. Antes creíamos que era un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome de Tourette, pero diversos estudios, en particular el realizado por Bradley Peterson en la ciudad de Nueva York, han demostrado que es también un factor de riesgo para el TDAH. Parece que el mecanismo es el siguiente. Cuando la infección por estreptococos invade el cuerpo, el sistema inmune tiene dificultades para diferenciar entre las bacterias estreptocócicas y las células nerviosas de los ganglios basales del cerebro. Esto ocurre porque ambos están recubiertos de unas proteínas que son idénticas o muy parecidas, y frecuentemente estas células nerviosas se dañan. Estas lesiones se pueden ver en las neuroimágenes por escáner, que muestran una cicatrización, específicamente de los ganglios basales. Esta cicatrización está relacionada también con un mayor riesgo de desarrollar síntomas de TDAH. Sabemos además que la fenilalanina en la dieta del niño puede estar relacionada con un mayor riesgo de síntomas del TDAH.
En la diapositiva anterior comentamos que el nivel de fenilalanina en el torrente sanguíneo de la madre es un factor de riesgo. Pero según los estudios realizados, el nivel de fenilalanina en el torrente sanguíneo del niño después de nacer también puede estar relacionado con la gravedad de TDAH que padece. Como pueden ver aquí, el momento de la exposición, sea prenatal o postnatal, determina si el riesgo está relacionado con mayores síntomas de hiperactividad o de inatención. Y para terminar, sabemos también que niños con leucemia linfoblástica aguda, LLA, que reciben tratamiento con quimioterapia o a veces con radioterapia, tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas de TDAH por exposición a estos tratamientos. Es decir, que no es la leucemia la que aumenta el riesgo, sino los tratamientos administrados para intentar conseguir una remisión de la leucemia, que aparentemente dañan al cerebro y aumentan el riesgo de síntomas de TDAH. Estudios recientes demuestran que se trata de un aumento de inatención y no de síntomas hiperactivos impulsivos. Está relacionado con los síntomas del tempo cognitivo lento, un tipo de inatención de la que hablé en mi primer curso en esta página web sobre las subclasificaciones del TDAH. Existe una conexión posible, porque los tratamientos para la leucemia pueden producir un aumento de síntomas del TCL y no del TDAH. El tipo de inatención que vemos en el TCL, como comenté en mi curso anterior, se caracteriza por el ensimismamiento, tener la mirada perdida, estar en las nubes, confusión mental, proceso lento de información, letargia, cansancio e hipoactividad. Se han realizado numerosos estudios de imágenes cerebrales con neuroimágenes, tanto estructurales como funcionales, que han identificado las estructuras cerebrales relacionadas con el TDAH. Hay por lo menos 5, y su tamaño parece entre un 3 y un 10% más reducido de lo normal. También tienen una actividad notablemente menor, entre un 10 y un 25% menos de lo normal. Por tanto, podemos observar en el cerebro de las personas con TDAH una pauta de subdesarrollo o funcionamiento por debajo de lo normal. Las zonas específicas que están relacionadas con el TDAH son la corteza frontal, orbital y el estriado. La corteza frontal y orbital está justo detrás de la frente y se encuentra más en el lado derecho del cerebro que en el izquierdo, lo cual sugiere que el TDAH podría estar más relacionado con un desarrollo deficiente en el hemisferio derecho del cerebro. También existen indicios que los ganglios basales ubicados más bien en la zona central del cerebro, específicamente la parte que se conoce como el estriado, son más pequeños en individuos con TDAH. La parte delantera del estriado se llama el núcleo caudado y es notablemente más pequeño en las personas con TDAH. Esto tiene su lógica, porque las células nerviosas de la corteza frontal se dirigen hacia atrás para conectarse a la parte delantera del estriado. Por lo tanto, si el lóbulo frontal derecho es más pequeño, tiene sentido que los ganglios basales, a los que está conectado, sean más pequeños también. Hay pruebas sustanciales de la implicación del cerebelo en el TDAH, especialmente el hemisferio derecho del cerebelo y la parte central del hemisferio derecho, que se llama vermis cerebeloso. Múltiples estudios han demostrado una asociación entre esta zona del cerebelo y los síntomas del TDAH, y han demostrado también una conexión entre la cingulada anterior y el grado de los síntomas. La cingulada anterior está dentro de la corteza prefrontal, específicamente en la línea media de la corteza, en las superficies interiores del valle, entre los dos hemisferios cerebrales. Más adelante hablaremos del papel de la cingulada anterior en la regulación de las emociones y en situaciones conflictivas. Por el momento, digamos que se ha establecido una asociación fiable entre la cingulada anterior y las dificultades que tienen las personas con TDAH. Ahora, el haz de fibras nerviosas, conocidas como el cuerpo calloso, que permite que los dos hemisferios cerebrales interactúen y se comuniquen entre sí, también es más pequeño en los individuos con TDAH. Afecta en particular la parte delantera del cuerpo calloso, donde los dos hemisferios de los lóbulos frontales se deberían comunicar o conectar entre sí. La reducción del tamaño de esta zona del cuerpo calloso podría ser una consecuencia directa de un menor desarrollo del hemisferio derecho en personas con TDAH. Un estudio reciente ha demostrado que el tálamo podría ser más pequeño en personas con TDAH, pero esta conclusión no se puede dar por válida hasta que esté respaldada por estudios adicionales. Numerosos estudios sobre el tamaño y funcionamiento de estas zonas del cerebro indican que tanto el tamaño
como el grado de funcionamiento, están directamente relacionadas con el grado de los síntomas de TDAH, especialmente los síntomas de desinhibición que manifiesta el individuo. Esta pauta de menor desarrollo de estas estructuras cerebrales afecta tanto a los niños como a las niñas. Estos retrasos del desarrollo cerebral parecen persistir hasta la adolescencia. En este momento puede haber una normalización en el tamaño del cerebro, pero no necesariamente en su funcionamiento. En otras palabras, las diferencias funcionales pueden persistir durante mucho más tiempo en el adulto que las diferencias estructurales. Y para terminar, muchos críticos del TDAH y en particular del uso de medicamentos estimulantes para tratarlo, especialmente los miembros de la Iglesia de Cienciología y sus asesores expertos, han intentado echar la culpa del mal desarrollo cerebral a este tipo de tratamiento. Es decir, que el mal desarrollo y mal funcionamiento cerebral no son las causas del TDAH, sino los resultados de su tratamiento con estimulantes. A raíz de esta crítica, los investigadores volvieron a repetir varios de estos estudios con niños que no habían sido tratados nunca con estimulantes. Los resultados de estos nuevos estudios encontraron el mismo patrón de desarrollo y funcionamiento cerebral inferior. Por tanto, descartaron la posibilidad de que el tratamiento del TDAH con medicamentos estimulantes fuera la causa de estos problemas cerebrales. Aquí tenemos una imagen del cerebro humano. Les voy a enseñar las zonas de las que hemos hablado en la última diapositiva. Aquí vemos, y la indico con la flecha, una zona grande de la corteza prefrontal. La zona de la que estamos hablando en especial es la corteza prefrontal y orbital, que está justo por encima y detrás de las cuencas de los ojos. Por eso se llama el lóbulo frontal orbital. Esta área del cerebro parece estar poco desarrollada en los individuos con TDAH. Es más evidente en el hemisferio derecho y en particular en la zona frontal y orbital, aunque hay algunos indicios de que el hemisferio izquierdo también puede estar involucrado. La segunda estructura de la que hablé son los ganglios basales. Es esta estructura naranja rojizo que indico aquí. Esta estructura, en forma de letra C, que indico ahora es el striatum, especialmente la cabeza del striatum, que normalmente en los seres humanos es bastante gruesa debido al desarrollo enorme del lóbulo frontal. Esta zona específica se encuentra más reducida en los individuos con TDAH. La tercera zona de la que hablé es el cerebelo. Aquí, en la parte trasera del cerebro. En las personas con TDAH en particular, el lado derecho del cerebelo y la zona central, conocida como el vermis, son más pequeñas y menos activas. La cuarta zona que mencioné es la cingulada anterior. Está aquí, en el valle entre los dos hemisferios. Si nos adentramos unos centímetros en este valle y observamos las paredes interiores de los dos hemisferios, veremos la cingulada anterior, que también es más pequeña y menos activa en los niños y adultos con TDAH. La última estructura que mencioné, el cuerpo calloso, no aparece en este diagrama, pero es el haz de fibras que permite que los dos hemisferios se conecten y se comuniquen entre sí. Estas son las zonas cerebrales involucradas en el trastorno. Estas 5 estructuras cerebrales componen 3 redes neuronales que están implicadas en varios síntomas del TDAH. Como he comentado antes, la variación en estas redes neuronales puede ser responsable de la variación en nuestros casos clínicos de TDAH, especialmente en el tipo de síntomas que probablemente manifestarán. Por ejemplo, hay conexiones entre el lóbulo frontal y los ganglios basales, especialmente en esa estructura en forma de C que se llama el striatum y que indiqué en el diagrama anterior. Los neuropsicólogos y los especialistas en neuroimágenes llaman a este circuito frontal striatum el circuito del qué, porque en esta zona lo que está pensando el individuo va a guiar su conducta hacia las tareas y objetivos y hacia el futuro en general. Dicho de otro modo, es aquí donde lo que tienes en mente controla tus acciones. Por lo tanto, se involucra para suprimir las respuestas inmediatas o dominantes y convertir la organización, planificación y ejecución de lo que pensamos en algo real, es decir, de convertir el plan en acción. También se conoce como la zona de la memoria de trabajo del cerebro. La memoria de trabajo es donde guardamos, de forma activa y consciente, la información que utilizamos para conseguir un objetivo. La información que contiene no se refiere solo al objetivo, sino también a la secuencia de pasos que el individuo piensa seguir para alcanzar dicho objetivo.
Esta es la zona de la memoria de trabajo en el cerebro, si prefieren considerarla de esa manera, aunque muchas personas lo llaman la red del qué o la red fría ejecutiva del cerebro humano. Las diferencias en esta red presentarán probablemente la facilidad para distraerse, dificultades con la planificación, persistencia y resolución de los problemas que encontraremos en el proceso de conseguir nuestros objetivos. La segunda red es una conexión que va hacia atrás, desde la corteza frontal, por la parte central del cerebro, el striatum, como comentamos, y los ganglios basales, a modo más general, y desde allí hacia atrás a la parte central del cerebelo. Se conoce como la red del cuándo, porque el cerebelo está involucrado en la selección del momento oportuno de las conductas, la percepción del tiempo y la temporalización adecuada de los movimientos motores. Por tanto, el cerebelo no participa simplemente en la gracia o armonía de nuestros movimientos motores, sino también en su sincronización. Como consecuencia, también participa en la sincronización oportuna de nuestros pensamientos y actividades cognitivas de niveles superiores. Por lo tanto, se trata de la red cerebral de la adecuación en el tiempo. Podemos deducir entonces que el TDAH estará asociado con problemas significativos, con la gestión y administración adecuada en el tiempo. La tercera red también va desde la corteza prefrontal, pero esta vez se dirige hacia atrás, al sistema límbico, el cerebro emocional. Este circuito traspasa la cingulada anterior. Por tanto, vamos desde los aspectos dorsolaterales del lóbulo frontal a la línea media del lóbulo frontal donde está ubicada la cingulada anterior. Desde la cingulada anterior seguimos hasta la amígdala, específicamente para seguir de forma más general al sistema límbico mayor. Como saben, estas estructuras son las que están involucradas en las emociones. Este circuito es más pequeño y menos activo, y desde luego explica la variación que observamos en los síntomas de desregulación emocional, baja motivación, conductas hiperactivas e impulsivas y una propensión a la agresividad reactiva en los individuos con TDAH. No es sorprendente que los científicos lo llamen a veces el circuito ejecutivo en caliente. Es el circuito que conecta los pensamientos con los sentimientos. Controla la capacidad de autorregular estos sentimientos para que sean más apropiados dentro del contexto social y más acorde con los objetivos y bienestar del individuo. Estudios recientes con neuroimágenes estructurales y funcionales han demostrado que el TDAH constituye probablemente un fenotipo familiar. Es decir, sabemos que es un trastorno genético y por tanto es de esperar que veamos variaciones en síntomas de TDAH entre otros miembros de la familia o casos de TDAH en la familia inmediata. Esto efectivamente se ha comprobado. Según los estudios realizados, los niños con TDAH y otros miembros de su familia, padres y hermanos, demuestran un desarrollo inferior de la corteza frontal derecha, de la cingulada anterior y los ganglios basales. En este diagrama vemos un estudio de neuroimágenes funcionales de niños con TDAH y sus padres realizado por Beth Casey en el año 2007. Y aquí vemos que encontró 3 zonas relacionadas con el TDAH en los padres, aunque ellos posiblemente no manifestaron un nivel completo de síntomas del trastorno. Por lo tanto, vemos una variación en los síntomas y el desarrollo cerebral propio del TDAH, quizás en un grado menor en los padres y hermanos. Por cierto, cuando se realizan las neuroimágenes, las propias imágenes aparecen invertidas. Por tanto, aunque ven los círculos en el lado izquierdo del diagrama, se trata en realidad del lóbulo frontal derecho. En una neuroimagen, lo que vemos a la izquierda corresponde al lado derecho de la imagen y viceversa. Aquí vemos la involucración del lóbulo frontal y orbital, la cingulada anterior en la línea media y los ganglios basales, más concretamente en el lado derecho. Vemos entonces que los miembros de una familia muestran una pauta parecida de problemas en el desarrollo cerebral y ciertos síntomas del TDAH. Esto es cierto incluso si los individuos no tienen el trastorno completo y diagnosticable. Algunos estudios realizados en la Universidad de California, en Los Ángeles, sugieren que el cerebelo, en la parte de atrás del cerebro, es la estructura crítica que puede determinar si el individuo manifiesta un TDAH completo o simplemente una variación menor de los síntomas fenotípicos. Encontraron que un desarrollo y funcionamiento deficiente del cerebelo solo ocurría en las personas diagnosticadas con TDAH. Los miembros de la familia que no tenían TDAH no mostraron problemas en el cerebelo. Esto es muy interesante, porque nos indica la posibilidad de que el cerebelo sea la estructura crucial para determinar si el fenotipo interviene a un nivel que da como resultado un trastorno de TDAH completo.
Aquí hay otra manera de representar lo que acabo de comentar. Vamos a utilizar la metáfora del iceberg. Aquí vemos el trastorno completo y lo reconocemos, según los criterios diagnósticos del DSM-4. Pero no representa a la totalidad de la familia. Si abrimos esta visión para incluir a la familia cercana y a la familia ampliada, veremos en ellos un abanico de síntomas de TDAH, que representa un tipo de individuo que no tiene el trastorno completo, pero muestra alguna variación en la expresión fenotípica de los síntomas del TDAH. Si ampliamos esta visión aún más, podríamos ver un porcentaje más grande de miembros de la familia que muestran síntomas leves. Pero estos no son suficientes para ser diagnosticables ni para ser reconocidos como síntomas, sino como variaciones de personalidad. Estos individuos pueden ser miembros de la familia que funcionan bien, que aparentemente tienen una personalidad propia del TDAH, pero no tienen síntomas que ocurren a menudo y desde luego no tienen un TDAH completo diagnosticable. Me parece una manera muy buena de comprender la expresión del fenotipo del TDAH en la población general y específicamente en individuos y miembros de una misma familia. Hay un estudio muy interesante y muy importante que fue publicado por Philip Shaw y sus compañeros. Se llevó a cabo con científicos en Estados Unidos y Canadá y fue publicado en el año 2007. Es el primer estudio que hizo un seguimiento por neuroimágenes del TDAH con un grupo de control de niños durante casi una década. Se trata de un estudio de seguimiento repetido del desarrollo cerebral por neuroimágenes, algo muy importante. Como resultado de la repetición de estos estudios por neuroimágenes a lo largo del proceso de desarrollo, pudieron calcular las distintas zonas del cerebro que no se desarrollaban de forma normal en comparación con el grupo de control. En esta imagen del cerebro tenemos varios colores. Los colores al pie de diagrama están relacionados con el grado de retraso en el engrosamiento de la corteza cerebral. Aquí pueden ver el hemisferio derecho y está claro que la zona subdesarrollada se encuentra principalmente en el lóbulo frontal. También hay una falta de desarrollo interesante en la zona posterior del cerebro asociada con la vista y en las zonas de asociación visual en el lóbulo temporal y parietal. Se ve lo mismo en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, aunque otros estudios por neuroimágenes sugirieron que el TDAH estaba asociado principalmente con el hemisferio derecho, este estudio demuestra que la falta de desarrollo afecta a ambos lóbulos frontales y, en cierto grado, en las zonas posteriores de asociación visual. Aquí tenemos una vista cenital del cerebro humano, que muestra el mismo patrón que vimos en los dos diagramas a la izquierda de esta diapositiva. Vemos la falta de desarrollo de los lóbulos frontales, tanto el izquierdo como el derecho, aunque en este último el grado es ligeramente mayor. Vemos también un desarrollo inferior de la corteza de asociación visual en la parte posterior del cerebro. La posible participación de las zonas de asociación visual en el TDAH fue algo sorprendente, así que déjenme explicarles ahora por qué podría tener sentido. Sabemos que la memoria de trabajo no verbal está involucrada en el TDAH, aunque la memoria de trabajo no verbal se encuentra principalmente en el lado derecho del cerebro, existen conexiones que van desde allí hacia la parte posterior. La memoria de trabajo no verbal es simplemente otra manera de nombrar la imaginaria visual, es decir, la capacidad del ser humano para activar imágenes en la mente de forma consciente para dirigir su conducta hacia objetivos y planificar el futuro. Esto nos ayuda a comprender por qué la corteza de asociación visual podría tener un desarrollo retardado en las personas con TDAH. Existen pruebas sustanciales del subdesarrollo del sistema de la memoria de trabajo no verbal en personas con TDAH, y la memoria de trabajo no verbal implica, en gran parte, la imaginaria visual. Aquí vemos un gráfico que compara el grupo de control, en rojo, con el grupo con TDAH, en azul. Demuestra el desarrollo del cerebro entero y específicamente la corteza prefrontal. La línea azul nos muestra aquí el retraso en la maduración del engrosamiento de la corteza. Abajo vemos la edad, lo que nos demuestra que el cerebro y el engrosamiento de la corteza se desarrollan antes en otros niños que en individuos con TDAH, con una diferencia de 2 a 3 años de retraso. Pero la gráfica sugiere también que el tamaño del cerebro de los individuos con TDAH se normaliza al inicio o hacia la mitad de la adolescencia. Por tanto, según este estudio, no había otros déficits en comparación con el resto de la población. Como dije anteriormente,
el tamaño del cerebro puede llegar a normalizarse, pero no significa que el funcionamiento cerebral se haya normalizado. Porque existen pruebas sustanciales, fruto de otros estudios, que demuestran que en las personas con TDAH, estas zonas cerebrales siguen con un funcionamiento pobre en la adolescencia y la edad adulta. Uno de los resultados del estudio de Shaw fue fascinante. Hay una zona del cerebro que se desarrolla antes en las personas con TDAH que en los individuos del grupo de control. Se trata de la corteza motora. Esta es la zona motora primaria, donde la conducta se realiza y aparentemente se desarrolla demasiado temprano en las personas con TDAH. Como sugiere el autor, este hecho puede explicar en parte la hiperactividad y la dificultad para estar quieto que vemos en los niños pequeños con TDAH. Es decir, que su cerebro motor se está desarrollando rápidamente, mientras que el cerebro ejecutivo, responsable de la autorregulación del sistema motor, se desarrolla muy tarde. Ahora vamos a estudiar la genética del TDAH. Sabemos desde hace décadas que el TDAH viene de familia. Estudios anteriores, como los que realizaron Morrison y otros en Iowa y Dennis Cantwell en California, fueron los primeros en demostrar que un gran número de padres de niños con TDAH tenían diversos trastornos psiquiátricos, en especial el TDAH. Desde entonces se han realizado muchos estudios sobre este tema e indican que efectivamente el TDAH se encuentra en varios miembros de una misma familia. Con esto quiero decir que si hay un niño con TDAH en la familia, hay una mayor probabilidad de que otros miembros cercanos lo tengan también. Aquí vemos que, en vez de mostrar la prevalencia normal de 5 a 7% de riesgo, los hermanos de las personas con TDAH tienen una probabilidad aproximadamente de 5 a 7 veces mayor de padecer este trastorno. El riesgo es de 8 a 10 veces mayor para los gemelos. Es decir, si uno de los gemelos tiene TDAH, existe una alta probabilidad de que al otro gemelo se le diagnostique también el TDAH. Entonces vemos aquí un aumento del riesgo por cercanía genética. Por tanto, cuanto más cercana sea la relación genética con el individuo con TDAH, mayor será la posibilidad de que la otra persona también lo tenga. Aquí vemos que las madres de niños con TDAH tienen una probabilidad de 3 a 4 veces mayor de tener TDAH que el resto de la población. Los padres de niños con TDAH tienen una probabilidad de 5 a 6 veces mayor de tener el TDAH. Por tanto, hay indicios sustanciales que apoyan la pauta genética para este trastorno, y es evidente que el TDAH es un trastorno altamente hereditario. Varios estudios recientes han demostrado que si uno de los padres tiene TDAH, el riesgo de que su descendencia desarrolle el trastorno varía entre un 20 y un 54%. Y la mayoría de estos estudios sitúan el riesgo entre un 40 y un 54%. Por decirlo de otra manera, si uno de los padres tiene TDAH, casi la mitad de sus hijos desarrollarán el trastorno completo. Si el padre o la madre tienen TDAH, la probabilidad de que los hijos lo tengan es de unas 8 veces mayor, por lo cual el factor hereditario es muy significativo a la hora de pronosticarlo. Hace unos 4 años se publicó un estudio fascinante, el primero que examinaba la posibilidad de la impresión genética del TDAH. La impresión genética es relativamente común en los mamíferos, pero aún más en los seres humanos por motivos que todavía desconocemos. En la impresión genética, los genes se pasan de padres a hijos, pero el gen tiene un marcador metilado o marcador químico dependiendo de cuál es el progenitor que aporta el gen. Es decir, que el niño puede heredar el mismo gen o secuencia genética de ambos padres, pero llevará un marcador que indica si proviene de la madre o del padre. En la mayoría de los mamíferos, este marcador metilado desaparece antes de pasar el gen a su retoño, pero por algún motivo, algunos, entre ellos los seres humanos, dejan más marcadores en los genes. Todo esto indica que aunque el padre y la madre pasen el mismo gen al hijo, se puede manifestar de distinta manera, según el género del progenitor. El doctor Goose y sus compañeros en el Hospital para Niños Enfermos en Toronto encontraron este efecto genético en el TDAH. Si la aportación genética provenía de la madre, el TDAH era más severo y había un mayor riesgo de trastorno oposicionista y trastorno de conducta. Las niñas, por otro lado, tenían mayor riesgo de desarrollar el TDAH si el padre tenía el trastorno que si lo tenía la madre. Nos demuestra claramente que el género del progenitor, que pasa el gen del TDAH al hijo, puede afectar al grado de trastorno y a la comorbilidad. Y pueden ver aquí, en la parte inferior de la diapositiva, que efectivamente fue así.
Cuando los genes provenían del padre, había un mayor riesgo de depresión para las hijas, pero no para los hijos. Aunque había un mayor riesgo global de depresión, se manifestaba más en las niñas. Ahora bien, es necesario reproducir este estudio, pero sigue siendo importante porque es el primero que muestra que puede existir una impresión genética para el TDAH que contribuye no solo a la gravedad del trastorno, sino también al riesgo de comorbilidad con trastornos relacionados con el TDAH. Otra manera de demostrar la influencia genética sobre el TDAH es a través de los estudios de gemelos. Se han realizado numerosos estudios, seguramente entre 30 y 40, con grupos de muestra muy amplios. Tenemos, por ejemplo, el estudio australiano, realizado con miles de gemelos. Estos estudios se concentran en los rasgos del TDAH. A través de diversas fórmulas matemáticas o de estadística, pueden calcular hasta qué grado los rasgos y factores que ocurren dentro de una familia son el producto de una variación genética, conocida como varianza común o varianza familiar, o si esta variación de rasgo es debida a acontecimientos únicos experimentados por el individuo, pero no por otros miembros de la familia, conocido como variación única o variación no compartida. Al calcular estas tres estadísticas, vemos que los resultados de los estudios sobre gemelos son de una similitud y fiabilidad extraordinaria. De hecho, constituye una de las pautas más fiables dentro de los resultados de toda la investigación sobre el TDAH, cuya conclusión es la siguiente: que el grado de contribución genética al TDAH es sustancial. Si hacemos un promedio entre todos los estudios realizados, veremos que es aproximadamente entre un 78 a un 80%. Y si examinamos algunos de los estudios más recientes que utilizaron específicamente los criterios del DSM para evaluar los síntomas, la participación genética es de un 91 a un 95%. Pero si nos ceñimos al promedio de los resultados, lo que nos dice es que un 80% de las diferencias en los síntomas de TDAH entre la población es debido a las diferencias genéticas. Para hacernos una idea, tengamos en cuenta que la contribución genética a la inteligencia humana es de aproximadamente un 50% en los niños y aumenta hasta un 70% en los adultos. Por tanto, la contribución genética al TDAH es mayor que la de la inteligencia. Sabemos que la contribución genética a la depresión y a la ansiedad es de entre un 40 y un 50%, y lo mismo en la personalidad. La contribución genética al trastorno de conducta es del 20 al 30%, y si el trastorno surge al final de la adolescencia o en la edad adulta, baja a un 0%. La contribución genética a la altura en los seres humanos es de entre un 85 y un 92%. Fijémonos entonces en que el grado de la contribución genética al TDAH es justo por debajo del grado de la contribución genética a la altura. Por eso, entre los trastornos psiquiátricos conocidos actualmente, el TDAH tiene una influencia genética de lo más alta. Solo el trastorno bipolar y el autismo tienen un grado de contribución genética parecido. Estos estudios sobre gemelos también calcularon en qué grado los efectos dentro de la familia contribuyen a la variación en la característica, como se conoce la varianza compartida. En la mayoría de los estudios no había contribución genética ninguna, y en los pocos que sí la demostraron estuvo por debajo del 6%. Así que estos resultados nos indican que hay muy poca o nula contribución de los factores que ocurren dentro de la familia. Son los factores que todos los hermanos tienen en común. Por ejemplo, se crían dentro de la misma casa, en el mismo barrio, con los mismos padres y normalmente con la misma educación. Tienen la misma dieta y asisten a los mismos colegios e institutos, además de otros factores en común. Por tanto, podemos concluir que los factores que los hermanos tienen en común no contribuyen de forma significativa a la variación en los síntomas del TDAH. Para terminar, estos estudios sobre los gemelos muestran que acontecimientos únicos, es decir, los acontecimientos que solo ocurren a un individuo y no al resto de la familia, pueden contribuir a la variación en los síntomas del TDAH. De hecho, entre un 15% y un 20% de la variación sintomática de un individuo podría ser el resultado de estos acontecimientos únicos. Tenemos que reducir esta cifra para tener en cuenta la fiabilidad o falta de fiabilidad de las mediciones que se utilizan para evaluar el TDAH. Por este motivo, los científicos reducen a la mitad el grado de contribución del entorno por considerar que estas mediciones no son del todo fiables. De todos modos, sugieren que entre un 5 y un 10% de la variación de los rasgos del TDAH
puede ser debido a estos acontecimientos únicos. ¿En qué podrían consistir estos acontecimientos únicos? Ya hemos mencionado varios. Están relacionados con la exposición a ciertas sustancias durante el embarazo, como el tabaco, el alcohol y el plomo, o circunstancias como el nacimiento prematuro o infecciones y traumas postnatales. Suponen peligros biológicos, pero no genéticos, y sin embargo pueden causar el TDAH. En un estudio de gemelos, estos factores de peligro biológico se calcularían dentro del apartado de acontecimientos únicos. Estos resultados, que apuntan a la contribución tan significativa de la genética a los síntomas del TDAH, han llevado a los científicos a investigar genes específicos que podrían contribuir al TDAH. Hoy día tenemos acceso a tecnologías genéticas muy sofisticadas que nos permiten identificar genes específicos dentro del genoma humano. Por medio del estudio de las familias y de la transmisión genética, podemos determinar cuáles son los genes que podrían considerarse factores de riesgo. Al principio, los investigadores se concentraban en los genes que están relacionados con la dopamina en el cerebro humano. Esto es debido a que muchos de los medicamentos que se utilizan para tratar el TDAH tienen como resultado directo o indirecto el aumento de la dopamina en el cerebro. Por tanto, tiene sentido buscar los genes que regulan la dopamina, por los efectos sustanciales que pueden tener en el tratamiento del TDAH. Uno de los primeros genes que encontraron fue el gen que regula la dopamina. Se trata del gen receptor de la dopamina, que se conoce como DRD4, porque hay 5 tipos de receptores de dopamina en el cerebro y este es el tipo número 4. Los científicos encontraron que la longitud de este gen, es decir, el número de veces que se repite a lo largo del cromosoma humano, está relacionado con el riesgo del TDAH. Cuanto mayor es el número de repeticiones, especialmente un número superior a 7, mayor es la probabilidad de que el individuo manifieste los síntomas de TDAH. Se sabe también que este gen regula la sensibilidad de las células nerviosas de la dopamina. Regula a la dopamina cuando la transmite una célula nerviosa. La dopamina cruza la sinapsis y se fija en el receptor de la célula nerviosa siguiente. Parece que este gen determina la cantidad de receptores y su sensibilidad en esta membrana postsináptica. Entonces, una variación en este gen determina la sensibilidad a la recepción de la dopamina y, por tanto, podría determinar el grado de los síntomas de TDAH. Esta nueva información es efectivamente muy interesante. El segundo gen que fue identificado es el gen transportador de dopamina, que se conoce como DAT1. Igual que en el DRD4, varía el número de copias que tienen las personas, es decir, la longitud del gen según el individuo. Todos estos genes se conocen como genes repetidores, porque los seres humanos pueden llegar a tener varias copias situadas una al lado de otra a lo largo de un cromosoma. En el caso del DAT1, cuantas más copias tiene el individuo y cuanto más largo sea el gen, mayor es el riesgo de TDAH. Se cree que este gen es responsable de la construcción y operación del sistema que transporta la dopamina en la célula nerviosa. Estos transportadores son bombas colocadas en el lateral de las células nerviosas y recuperan o aspiran la dopamina de la sinapsis. Cuanto más largo es el gen, mayor es el número de transportadores que pueden estar operando en diversas partes del cerebro humano. No se comprende del todo la función de este gen, con lo cual esta explicación no es definitiva, pero es la que hay actualmente. Creemos que el gen DAT1 está involucrado en la construcción y operación del sistema de transporte de la dopamina en el cerebro. Las personas que tienen mayor número de copias de este gen pueden tener mayores síntomas de TDAH y podrían tener además una mayor sensibilidad al metilfenidato. Así que una variación en este gen podría indicar hasta qué punto una persona con TDAH podría responder al tratamiento con el metilfenidato. Algunos estudios sugieren que la interacción de este gen con el alcohol durante el embarazo puede aumentar aún más el riesgo de TDAH, del que hablaré más adelante. Estos estudios sugieren también la posibilidad de que este gen esté relacionado con el grado de expresión del TDAH y con la persistencia del trastorno más allá de la infancia hasta la edad adulta. Ahora bien, este resultado es bastante interesante, porque demuestra con claridad cómo un gen puede estar relacionado con los síntomas y la persistencia del TDAH y ofrece también una posible explicación del funcionamiento de uno de los medicamentos que se utiliza para tratar el TDAH.
Sabemos que el metilfenidato bloquea el transportador para que no pueda volver a absorber la dopamina con tanta rapidez. Cuando el transportador se bloquea, deja que la dopamina actúe en mayor cantidad fuera de la célula nerviosa. El tercer gen es el de la dopamina beta-hidroxilase. Es el gen que genera las enzimas que descomponen la dopamina para convertirla en norepinefrina. Aquí también encontramos que las versiones más largas de este gen aumentan la descomposición, con lo cual una mayor cantidad de dopamina se convierte en norepinefrina. En este caso tampoco conocemos a fondo la función de este gen, pero esta hipótesis es una de las que se maneja en la actualidad. Hay otro gen que se ha relacionado con el TDAH, aunque de manera menos fiable. Es un gen relacionado con la actividad MAO-A en el cerebro. Existe otro gen relacionado con el receptor de la proteína G en la amígdala, en el caudado y en el cerebelo, y hasta cierto punto en la corteza. Este gen se llama latrofilina y está relacionado con el TDAH. Es necesario seguir con la investigación sobre este gen y su conexión con el TDAH. Durante los últimos 5 años, hemos visto numerosos estudios que han investigado el genoma humano completo para buscar los genes que podrían estar relacionados con el riesgo del TDAH. Han identificado por lo menos de 20 a 25 sitios en los cromosomas y recientemente hasta incluso casi 40 que podrían tener relación con un mayor riesgo para el TDAH. Algunos se tratan de genes que ya hemos comentado anteriormente y otros están aún sin identificar, pero seguramente estos escáneres genómicos sugieren en qué lugar de los cromosomas hay que buscar los genes que posiblemente estén relacionados con la expresión del TDAH. Al final, lo que significa todo esto es que el TDAH es poligenético y que es el resultado de múltiples genes que aportan cada uno un pequeño riesgo de TDAH. Si un individuo recibe una cantidad suficiente de estos genes, tendrá síntomas suficientes para cruzar el umbral y manifestar un TDAH diagnosticable. Por otro lado, si solo han recibido unos pocos de estos genes, podrían manifestar algunos síntomas leves, de expresión fenotípica, como hemos visto en familiares de personas con TDAH. Si no reciben estos genes, su riesgo respecto al TDAH es aún inferior. Estos estudios genéticos indican que algunos de los genes relacionados con los síntomas de inatención del TDAH también están relacionados con los síntomas de hiperactividad del TDAH. Esta relación genética nos ayuda a comprender por qué ambas dimensiones sintomáticas tienen una correlación tan alta. Sin embargo, estos estudios nos demuestran que pueden existir efectos genéticos específicos en cada una de estas dimensiones sintomáticas, lo cual explica por qué la correlación entre ambas no es perfecta. Aunque algunos de estos genes contribuyen a ambas dimensiones, puede haber otros que solo contribuyan a un solo conjunto de síntomas. Estudios recientes también sugieren que algunos de los genes que contribuyen al TDAH son también genes de riesgo para el trastorno oposicionista, el trastorno de conducta, las disfunciones lectoras y, según estudios más recientes, posiblemente trastornos del espectro autista. Esto resulta interesante porque hay estudios que han demostrado que el grado de comorbilidad de estos trastornos con el TDAH es mayor de lo que se podría esperar. Las posibilidades de desarrollar el TND, trastorno negativista desafiante, por ejemplo, son 11 veces mayor en las personas con TDAH que en el resto de la población. Así que esta comorbilidad podría reflejar en parte una responsabilidad genética compartida entre los dos trastornos. Como vemos aquí, en esta diapositiva, los genes relacionados con el TDAH no solo afectan a la dopamina, sino también a las redes de norepinefrina en el cerebro. Y los estudios más recientes han descubierto que los genes relacionados con el TDAH parecen ser responsables del desarrollo temprano de las células nerviosas en el cerebro humano. Otros genes están involucrados en la migración de estas células nerviosas a sus diversos terminales o terminaciones habituales. Por cierto, algunos de estos genes no actúan solo en el cerebro, sino que también pueden participar en la migración de las células nerviosas periféricas a los músculos del cuerpo y en la unión entre la célula nerviosa y el músculo, donde se produce el sistema de retroalimentación entre ambos. Estos resultados son muy interesantes porque podrían explicar por qué parece haber un mayor riesgo de desarrollar el síndrome de piernas inquietas en personas con TDAH. Y según estudios más recientes,
Existe una posible relación entre el TDAH y la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Lou Gehrig. Es necesario investigar más a fondo la relación del TDAH con estas dos enfermedades, antes de confirmar que existe una relación de riesgo definitiva, pero los resultados actuales efectivamente la sugieren. Los nuevos descubrimientos sobre la genética y el TDAH podrían explicar esta relación de riesgo. Aquí vemos el cerebro humano y les voy a enseñar cómo se podría manifestar uno de estos riesgos. Esta es una célula nerviosa de dopamina, extraída de la corteza frontal. Cuando esta célula nerviosa recibe un estímulo aquí arriba, una señal eléctrica bajará por el axón. Al acercarse a este terminal, pequeños paquetes del transmisor neuronal, en este caso la dopamina, se desplazarán hacia la membrana. Allí se romperán y se expresarán en una sinapsis. Entonces sale la dopamina y se fija a esta membrana, la membrana postsináptica. Si la cantidad de dopamina que transmite aquí es suficiente, activará la segunda célula nerviosa. Ya hemos hablado de dos de los genes que podrían ser responsables de las actividades en esta célula nerviosa. Uno de ellos es el gen DRD4, que, como les comenté, está relacionado con el número de receptores que se construirán sobre esta membrana y, como consecuencia, a la sensibilidad de la célula nerviosa a la dopamina. Parece que los genes DRD4 son más largos en personas con TDAH, con lo cual tienen una sensibilidad reducida a la dopamina. Por decirlo de otra manera, es necesario manifestar una mayor cantidad de dopamina de lo normal para activar las células nerviosas. Como resultado, puede surgir una pauta de conducta hipodopaminérgica. El segundo gen del que hemos hablado fue el gen DAT1. Y como comenté entonces, se cree que este gen es responsable de la construcción de estas bombas transportadoras por todo el exterior de la célula nerviosa. En la diapositiva vemos una bomba transportadora cuando libera la dopamina en la sinapsis. El transportador la devuelve a la célula nerviosa. Si esta célula nerviosa tiene un exceso de transportadores, la dopamina se devuelve demasiado rápido a la célula. Por tanto, la cantidad de dopamina que llega a la membrana postsináptica es insuficiente para cumplir su función. Es decir, que las personas con TDAH pueden tener más transportadores de lo normal y, como consecuencia, una reabsorción más elevada de dopamina de lo normal. Algunos estudios han examinado la posibilidad de que las personas con TDAH tengan un mayor número de transportadores en el cerebro. Encontraron que estas personas pueden tener entre un 30 y un 80% más, especialmente en los ganglios basales cerebrales. Pero estudios más recientes no han podido repetir estos resultados, con lo cual no los podemos dar por confirmados. Si se llegaran a confirmar, esto podría explicar por qué funcionan fármacos como el metilfenidato que entran en el cerebro y bloquean el mecanismo transportador. De esta manera, una cantidad mayor de dopamina puede permanecer en la sinapsis fuera de la célula nerviosa para activarla. También podría explicar la eficacia de fármacos como las anfetaminas en el tratamiento del TDAH. Sabemos que las anfetaminas pueden aumentar la producción y manifestación de la dopamina en la célula nerviosa, y también es posible que puedan ejercer un pequeño efecto de bloqueo sobre el mecanismo de transporte. En conclusión, hay una conexión entre los genes, los síntomas del TDAH y las respuestas del TDAH a los medicamentos que se utilizan para tratarlo. Como he dicho anteriormente, existen indicios de una interacción entre los genes de riesgo del TDAH y la exposición a toxinas en el entorno como el alcohol y el tabaco. Es decir, que si el niño tiene ciertos genes de riesgos de TDAH, puede tener una mayor sensibilidad a estas toxinas que aumentarán sus posibilidades de desarrollar el trastorno. De hecho, este efecto se ha demostrado a través de varios estudios. Aquí tenemos el estudio, uno de los primeros y todo un clásico, realizado por el difunto Richard Todd y publicado en 2007. En este estudio pudieron determinar el genotipo de los niños para el gen DAT1 y para el gen DRD4, ambos genes de riesgo en el TDAH. En la diapositiva, el signo más indica que el individuo tiene ese gen de riesgo. El signo menos indica que no lo tiene. En la primera fila, debajo del gráfico, se indica si la madre fumaba o no durante el embarazo. La N significa no, la S significa sí. Vemos que fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de TDAH en el niño.
También podemos ver que si el niño tiene el gen DRD4, el riesgo aumenta aún más. Ahora aquí vemos el índice de probabilidad. Observen qué ocurre cuando el niño tiene ambos genes y tiene una madre fumadora o no fumadora. Los hijos de las madres fumadoras tenían un índice 9 veces mayor de tener el TDAH que si solo existía uno de estos factores de riesgo. Está claro que si la madre fuma durante el embarazo, aumenta el riesgo de TDAH en el hijo, pero vemos que el riesgo es aún mayor cuando hay una interacción con la presencia de genes de riesgo. Es decir, que hay indicios claros de la interacción de la genética con las neurotoxinas en el entorno. Vemos el mismo resultado con la exposición al alcohol. Entonces, ¿qué podremos esperar en el futuro del avance de las investigaciones sobre el papel de la genética en el TDAH? La genética del TDAH, especialmente la genética molecular, es el área en que actualmente vemos los avances más rápidos dentro de nuestra ciencia. La mayoría de los artículos que se publican sobre la investigación del TDAH son sobre este tema. Por tanto, esta línea de investigación está aumentando rápidamente. Numerosos investigadores en este campo esperan que en un futuro se puedan realizar pruebas genéticas que ayudarían en el diagnóstico del TDAH. Sería fantástico y se podría hacer por un análisis de sangre o aún mejor, por un proceso menos intrusivo, mediante la toma de una muestra de células de las mucosas del interior de la mejilla con un bastoncillo de algodón. A veces se puede hacer incluso con una muestra de saliva, de la que se pueden extraer las células para realizar un análisis genotípico en busca de los genes de riesgo del TDAH. Por lo tanto, es posible que en el futuro podamos contar con una prueba genética no invasiva para comprobar si un individuo tiene genes de riesgo de TDAH y determinar cuáles son. Con esta información podríamos conocer la variación o versión de TDAH. También podría ser de ayuda dividir el TDAH en subclasificaciones más homogéneas y así identificar las diferencias cualitativas en las características del TDAH. Hasta la fecha, esto no se ha hecho, pero desde luego se puede imaginar, por ejemplo, que la pauta de los síntomas que manifiestan las personas con TDAH relacionados con el gen DRD4 se podría diferenciar de los síntomas que presentan las personas cuyo TDAH proviene del gen DAT1 o su combinación con otros genes. Por tanto, quizás se podría realizar una subclasificación en base a la genética, y eso estaría muy bien. Una tercera posibilidad es que, a través de algunos de estos genes, podríamos identificar el riesgo del desarrollo de trastornos comórbidos en el futuro. Como ya hemos mencionado anteriormente, algunos de estos genes pronostican el riesgo de trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, disfunción lectora, trastorno del espectro autista, etc. Mis propias investigaciones, que han sido repetidas por otros estudios, demuestran que algunos de estos genes, especialmente el gen DAT1, son genes de riesgo de la dependencia a la nicotina. Entonces, a través del análisis genotípico, podríamos comprender mejor los posibles riesgos de nuestros pacientes de desarrollar otros trastornos en el futuro. Algunos de los genes se han relacionado con el riesgo de disfunción en el futuro. En un estudio, por ejemplo, observamos que algunos de estos genes de riesgo estaban relacionados con accidentes de tráfico. Es necesario repetir este estudio, pero nos indica que además de la dependencia a la nicotina, otras disfunciones relacionadas con el TDAH podrían tener una relación directa con los genes de riesgo del TDAH. Como vemos en esta diapositiva, pueden producirse interacciones de gen por gen o gen por entorno. En la diapositiva anterior ya hablamos sobre una de las interacciones entre los genes y el entorno, la interacción de los genes de riesgo con la exposición del niño a toxinas. Esta interacción produce un mayor riesgo del que habría en el caso de la presencia de uno solo de estos factores. Y es posible que veamos lo mismo en el caso de la interacción entre genes. Por ejemplo, la presencia de 2 o 3 genes de riesgo de TDAH podría producir una interacción entre ellos que aumentarían considerablemente los riesgos de TDAH, comparado con el que aporta la presencia de uno solo de estos genes. Esta interacción podría aumentar el riesgo de trastornos. Podría pronosticar la respuesta al tratamiento con medicamentos y sus efectos secundarios. Las interacciones entre genes y entorno podrían también pronosticar la respuesta de la persona a los tratamientos psicosociales. Por ejemplo, actualmente existen varios estudios que muestran que uno de los genes dopaminérgicos relacionados con el TDAH afecta también a la capacidad de respuesta que va a tener un niño a los refuerzos aplicados por los padres aprendidos en los programas de entrenamiento conductual. Es decir,
Que la variación genética del TDAH podría influir no solo en el tratamiento médico del TDAH en cuanto a la variación de respuesta a medicamentos como el metilfenidato o la tomosetina, sino también a la respuesta del individuo a tratamientos psicosociales como la modificación de conducta. Entonces, está claro que las empresas farmacéuticas están siguiendo estas investigaciones muy de cerca. De hecho, algunas están realizando sus propias investigaciones genéticas, porque el descubrimiento de nuevos genes podría llevar al descubrimiento de nuevos fármacos que podrían resultar útiles y muy específicos para el tratamiento del TDAH. Por lo que quizá, en el futuro, podríamos contar con nuevos fármacos creados a partir de la investigación genéticas sobre tipos específicos de TDAH. Estas variaciones de TDAH están relacionadas con los genes del individuo. E incluso es posible que algunos de estos descubrimientos de la genética pudieran guiarnos hacia los tratamientos psicosociales más adecuados para fenotipos o disfunciones específicos del TDAH. Aquí tenemos un gráfico que resume los resultados de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es de un libro excelente, de Joel Nigg, que repasa toda la bibliografía de las causas del TDAH. En el libro hay un diagrama en el que Joel muestra que aproximadamente 2/3 de todos los casos de TDAH son hereditarios y son el resultado de la variación de la genética humana. Otro tercio no es hereditario, sino adquirido, pero adquirido por lo general por daños al cerebro durante su desarrollo prenatal. Estos daños podrían tener su origen, por ejemplo, en el nacimiento prematuro con un bajo peso, posiblemente asociado con hemorragias cerebrales, la exposición del feto al alcohol o casos claros de síndrome de alcoholismo fetal. También, como hemos comentado, la exposición al plomo podría ser responsable de un pequeño porcentaje del TDAH en niños pequeños. Y hemos dicho también que la exposición al humo, por ejemplo, de las mujeres que fuman durante el embarazo constituye otro factor de riesgo. Otros riesgos perinatales incluyen problemas durante el parto, insuficiencias respiratorias, infecciones durante el embarazo o en el momento del parto. Y por último, hay factores que pueden surgir después de nacer, como traumas y lesiones, tumores, derrames cerebrales y otros factores que pueden dañar al cerebro en fase de desarrollo. Entonces, para terminar, espero que hayan aprendido de este curso que el TDAH es un trastorno neurobiológico y representa un único espectro de síntomas expresado en toda la población humana. Que la neurobiología del TDAH puede causar no solo un espectro de síntomas, sino también un espectro de disfunciones en las actividades principales de la vida. En el momento en que un exceso de síntomas causa una disfunción, podemos identificar un trastorno que genera problemas de funcionamiento adaptativo. Ahora sabemos que la variación en los síntomas del TDAH en la población se debe en gran parte, aunque no totalmente, a la variación de las diferencias de sus genes. Estos genes son los que desarrollan y están a cargo del funcionamiento del cerebro humano, en especial de los sistemas de la dopamina y la norepinefrina. También inciden en el desarrollo temprano del crecimiento de las células y de su migración por todo el cerebro. Pero además sabemos que parte de la variación en los síntomas del TDAH no es genética y puede surgir a raíz de acontecimientos únicos en la vida del individuo. Hasta ahora, los acontecimientos que hemos identificado incluyen riesgos biológicos como las toxinas que hemos comentado en esta presentación. La variación sintomática no se puede atribuir a factores dentro de la familia como, por ejemplo, la forma de educar a los hijos, la dieta, el tiempo delante del televisor u otra cosa que los hermanos en una misma familia podrían tener en común. Por lo tanto, eliminamos los factores sociales como causa del TDAH. En otras palabras, la mayoría, probablemente 2/3 de los casos de TDAH son hereditarias y algunos, probablemente otro tercio, son adquiridos, normalmente por exposición a riesgos biológicos durante el embarazo o en la etapa neonatal. El entorno psicosocial no tiene un papel causal en la presencia del TDAH. Hay indicios, sin embargo, tanto en estos estudios que hemos visto aquí y otros que pueden repasar en mi otro curso en esta página web, de una relación con los resultados a lo largo del ciclo vital.
Hay indicios de que el entorno psicosocial influye a la hora de determinar el riesgo que tiene el individuo de desarrollar un segundo o tercer trastorno, como el trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, ansiedad y depresión. Sabemos que los factores sociales contribuyen parcialmente al riesgo de tener estos trastornos. También sabemos que el entorno psicosocial determina de manera directa el grado de disfunción que producirán los síntomas que tiene el individuo. Un cambio del entorno puede reducir el nivel de disfunción causado por un síntoma, aunque el síntoma en sí no cambie. La modificación de conducta o cambios estructurales en el colegio o en casa pueden reducir el nivel de disfunción en las actividades principales de la vida diaria de un individuo con TDAH. Además, sabemos que el lugar en el que uno vive y su entorno tiene una relación directa con la variedad y calidad de los recursos a su alcance. Por tanto, los factores psicosociales están relacionados, por supuesto, con el acceso a servicios sanitarios y al tratamiento. Quiero que tengan claro que no estamos diciendo que el entorno social no influye en el TDAH, sino que actualmente parece que no influye en la etiología primaria del trastorno. Tiene, sin embargo, un papel importante en la comorbilidad, el riesgo de disfunción, el acceso a recursos y al tratamiento. Gracias por apuntarse a este curso. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo sobre las etiologías del TDAH. Les invito a apuntarse a otros cursos que he preparado sobre el TDAH en esta misma página web y que pueden consultar cuando quieran. Les invito también a visitar la página web de la editorial que publica mis libros, guilford.com. Allí pueden encontrar información sobre los últimos productos que he desarrollado en relación con el TDAH, como las nuevas escalas de valoración numérica para evaluar el TDAH en adulto, para evaluar las funciones ejecutivas y para evaluar la disfunción psicosocial o funcional. Todas estas escalas son para la evaluación de adultos. Espero en un futuro próximo poder desarrollar las mismas escalas de evaluación de conducta para niños. Pueden adquirir además otros libros que he publicado sobre el TDAH que les podrían interesar. Aquí están algunas de mis publicaciones más recientes. Para más información sobre estos productos, visiten la página web de guilford.com. Muchas gracias. Que tengan un buen día.